Continuando con el curso La historia de la arquitectura. Ahora revisaremos la arquitectura neoclásica en Europa. En este video veremos las características generales del estilo y algunos ejemplos en Francia. Aunque no es un edificio francés, podemos aprovechar la imagen para comentar algunas características del estilo neoclásico. El edificio que ven es el Museo Británico en Londres. Su construcción finalizó en 1857. A pesar de ser un edificio de mediados del siglo XIX, y ya había ocurrido el descubrimiento de América, la Revolución Industrial, la Ilustración y la Revolución Francesa, parece que estuviéramos en presencia de un templo de la antigua Grecia. Con todas sus características. Columnas jónicas, con la base, fuste acanalado, capitel con las típicas volutas, el entablamiento, el frontón. ¿Por qué se construían estos edificios en un estilo tan antiguo? Quizás este video nos ayude a comprenderlo. El término neoclasicismo surgió en el siglo XVIII para denominar al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración. Un movimiento cultural e intelectual, primordialmente europeo, cuya finalidad era disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y la razón. Por estos motivos, el siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces. El neoclasicismo surgió como una reacción contra el estilo barroco. Propugnaba la necesidad de la funcionalidad y la supresión del ornato en los edificios. Todo debía tener una función esencial y práctica, y los órdenes arquitectónicos debían ser elementos constructivos y no solo decorativos. Una de las características es que son casi una copia fiel de la arquitectura clásica grecorromana. Emplea elementos básicos de la arquitectura clásica, columnas, órdenes dórico y jónico, frontones, bóvedas, cúpulas, etc. Vean por ejemplo la iglesia de la Madeleine en París, concluida en 1842. Es como si estuviéramos viendo el Partenón. Otra característica es la simplicidad y pureza de líneas en el diseño, buscando la simetría y las proporciones, como pueden observar en el edificio de la Nueva Guardia de Berlín, construcción finalizada en 1818. También proliferan los monumentos conmemorativos, como el Arco del Triunfo en París. Se inicia la construcción de edificios de bien público, como hospitales, teatros y museos. La arquitectura neoclásica se convierte en el estilo preferido de los gobiernos revolucionarios o independentistas. Si las nuevas repúblicas tenían que construir edificios para sus nuevas instituciones, necesitaban que tuvieran un estilo representativo de esas ideas. Por lo tanto, los parlamentos van a tener una estética neoclásica, inspirada en Grecia, pero también en Roma. Veamos algunos ejemplos de arquitectura neoclásica. Comencemos por Francia. El pequeño Trianon es un palacete del jardín del Palacio de Versalles. En 1762, el rey pidió a su primer arquitecto, Ange-Jacques Gabriel, que construyera un palacio en un estilo nuevo, que ofreciera una vista sobre los diferentes jardines. A diferencia del Gran Palacio de Versalles, está pensado para el disfrute íntimo de los personajes de la familia real. El edificio se inclina a la idea de la figura geométrica elemental, un sencillo prisma. Ha desaparecido toda la decoración y elementos que no son esenciales. Vemos los elementos asociados a los órdenes clásicos. El entablamento. Las columnas separadas de la fachada. No están pegadas a la pared a la manera barroca. La balaustrada que corona el edificio. Ha desaparecido la típica articulación barroca con pilastras colocadas entre las ventanas, y esos elementos se han sustituido por un simple guardapolvo, que protege la ventana de la entrada de agua. Este pequeño palacio es reconocido como una obra maestra de la naciente arquitectura neoclásica, sencillo y ordenado, con las 4 fachadas decoradas en estilo corintio. El Panteón de París es otro de los primeros monumentos neoclásicos de Francia. Su construcción empezó en 1764. Sin embargo, las dificultades financieras de la monarquía y la muerte prematura del arquitecto, Jacques Germain Soufflot, retrasaron las obras de edificación que duraron 26 años. El edificio fue terminado durante la Revolución Francesa en 1790. Su arquitectura también retoma la fachada del Panteón de Roma, construido en el siglo I a.C. rematado por una cúpula inspirada en el tempietto de la iglesia de San Pietro in Montorio. La planta es de cruz griega con 4 cúpulas. Una en cada brazo, y una enorme cúpula central. La iglesia de la Madeleine está situada en la plaza del mismo nombre en París. Un ejemplo perfecto del estilo neoclásico con su pórtico octástilo.
Su construcción se extendió durante 85 años debido a la inestabilidad política en Francia. El edificio tiene una longitud de 108 metros, una anchura de 43 metros, una altura de 30 metros y está rodeado por 52 columnas corintias. La Madeleine es casi, en cuanto a su aspecto exterior, una restitución del templo de Zeus olímpico de Atenas. En el neoclásico, se le prestó atención a los espacios públicos. Esta es la famosa Plaza de la Concordia, situada al comienzo de la Avenida de los Campos Elíseos en el octavo distrito de París. Fue construida entre 1757 y 1779 bajo el nombre de Plaza de Luis XV. En el centro se encontraba una estatua ecuestre del rey para celebrar su mejoría después de una grave enfermedad. En 1792 la estatua es derribada y fundida y la plaza es rebautizada como la Plaza de la Revolución. Durante la Revolución Francesa se convirtió en un sangriento escenario debido a la instalación de la guillotina en la que fueron ejecutadas más de 1.200 personas. Algunos de los personajes más destacados entre los decapitados fueron María Antonieta, Luis XVI y Robespierre. Con el final del régimen del terror, en 1795 la plaza fue rebautizada como Plaza de la Concordia. Observen ese grabado con los hechos del 21 de enero de 1793, cuando llevaron a la guillotina al último rey de Francia, Luis XVI. A la derecha el pedestal de donde fue derribada la estatua ecuestre de su antecesor Luis XV. Así se llamaba la plaza originalmente. Para el momento de la ejecución del rey se llamaba Plaza de la Revolución. A la izquierda, señalada por la elipse, ese infernal invento llamado la guillotina. Los edificios del fondo todavía existen, ya los vamos a ver en un momento. Vemos al rey listo para la guillotina y al final, exhiben orgulloso su cabeza separada del cuerpo. La plaza ha sido testigo de muchos acontecimientos históricos de la vida de Francia. Desfile en la plaza de tanques alemanes en 1941, durante la ocupación de París por los nazis. La pieza central de la Plaza de la Concordia es un antiguo obelisco egipcio decorado con jeroglíficos proveniente del templo de Luxor. El obelisco de Luxor fue catalogado como Monumento Histórico de Francia en 1937. Colocación del obelisco el 25 de octubre de 1836. Enmarcando el obelisco, se encuentran dos fuentes monumentales de estructura romana, que presentan esculturas en las que se mezclan figuras humanas con animales marinos. La plaza está cerrada solo por uno de sus lados, donde se encuentran los imponentes edificios de estilo neoclásico, el Hotel de la Marina y el Hotel de Crillon, uno de los más antiguos y lujosos del mundo. Vista del Hotel Crillon. Vamos al otro extremo de los Campos Elíseos. Vista cenital de la Plaza Charles de Gaulle, antes llamada Plaza La Estrella. Una enorme rotonda con 12 avenidas diseñadas en el siglo XIX, en cuyo centro se encuentra el famoso Arco del Triunfo. En el periodo neoclásico, se construyeron varios arcos o puertas en distintas ciudades europeas que se han vuelto célebres. Uno de ellos es el Arco de Triunfo de París, uno de los monumentos más famosos de la capital francesa, y probablemente se trate del Arco de Triunfo más célebre del mundo. Fue construido entre 1806 y 1836 por orden de Napoleón Bonaparte, para conmemorar la victoria en la batalla de Austerlitz. Tiene una altura de 50 metros, un ancho de 45 metros y una profundidad de 22 metros. Está inspirado en el Arco de Tito de Roma. Pueden ver el análisis de este arco en el video número 3, Arquitectura de la Antigua Roma, en el enlace al final de este video. Campos Elíseos visto desde el Arco del Triunfo. Un último comentario. La rotonda del Arco de Triunfo es una locura. Para llegar hasta la base del arco existen pasos subterráneos desde las diferentes avenidas. No intenten cruzar por la calle, ya que esta rotonda es una de las más peligrosas del mundo, tanto para vehículos como para los peatones. Otro monumento similar es el Arco de Triunfo del Carrousel, construido entre 1806 y 1808 por Pierre-François Léonard Fontaine y Charles Percier, según el modelo del Arco de Constantino en Roma. El Arco del Triunfo del Carrousel está ubicado entre el Museo del Louvre y el Jardín de las Tullerías, con entradas en cada una de sus 4 caras. Esto se conoce como tetrápilo. Las 4 columnas de orden corintio son de mármol rosa, así como el entablamento. Los 4 caballos de la cuadriga de bronce que se halla en lo alto del arco, son una réplica de los que están en el Museo de la Basílica de San Marcos de Venecia.
Ubiquemos estos ejemplos del neoclásico en el mapa de París. El Arco del Carrousel, muy cerca del Museo del Louvre. Ahora vemos la Plaza de la Concordia y el Arco del Triunfo. Todos están en una misma línea recta imaginaria. Si desde el Jardín de las Tullerías miramos hacia el obelisco de Luxor que está en la Plaza de la Concordia, esto es lo que veríamos. El obelisco se ve muy cerca del Arco del Triunfo, pero en realidad las distancias son enormes. Entre ellos hay 2,5 kilómetros. Observen esos edificios modernos que se ven al fondo. Es el nuevo desarrollo de negocios, ya no tan nuevo porque es del siglo pasado, en el distrito financiero de la Défense. Ampliemos el mapa. Como habíamos visto, de la Plaza de la Concordia al Arco del Triunfo hay 2,5 kilómetros. Y a 5 kilómetros después está la Défense. He aquí una vista de la Défense. Vamos a alejarnos por un momento del estilo neoclásico. Al fondo, vemos el Arco de la Défense. Un imponente edificio moderno hecho de mármol de Carrara. Fue concebido como una versión del siglo XX del Arco de Triunfo de París, pero en este caso sería un monumento dedicado a la humanidad y a los ideales humanitarios, en lugar de a las victorias militares. El arco tomó la forma de un cubo vaciado en su centro, que mide 106,9 metros de anchura y 110,9 metros de altura. No es fácil comprender sus dimensiones. En el espacio interior cabe fácilmente el Arco del Triunfo. El edificio se parece a un hipercubo en 4 dimensiones que está proyectado en el mundo tridimensional. Para tener una mejor idea del tamaño de esta estructura, como siempre, utilicé a mi modelo para mostrárselos. Ella se va a sentar en las escaleras, donde indica la flecha. Ahí la vemos subiendo las escaleras. Y finalmente está sentada más o menos donde indica la flecha. Vista desde la Défense hacia el Arco del Triunfo, al final de la avenida. Hemos recorrido lo que se conoce como el eje histórico de París, que se inicia con la estatua ecuestre de Luis XIV, situada en el patio Napoleón del Palacio del Louvre, y termina en el Arco de la Défense, pasando por la Plaza de la Concordia, la Avenida de los Campos Elíseos, la Plaza Charles de Gaulle y el Puente de Neuilly. Después de este paseo por las características generales de la arquitectura neoclásica y ejemplos de este estilo en Francia, vamos con la arquitectura neoclásica en el resto de Europa. Pero eso será en el próximo video. Porque esto, se terminó.